Hola, muy buenas tardes, equipos directivos, docentes y especialmente a todas las comunidades educativas de la educación de personas jóvenes y adultas que hoy nos acompañan. Mi nombre es Rodrigo Velázquez, soy coordinador interdisciplinar de Filosofía y Humanidades del equipo de desarrollo curricular de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación. Hoy continuamos con este ciclo de conferencias en línea en las que estamos presentando algunos programas de estudio para la educación de personas jóvenes y adultas que han iniciado su implementación durante este año. Esta serie de webinars se extenderá hasta el 1 de abril, incluyendo distintas asignaturas de formación general, formación diferenciada, humanista científico y formación instrumental. Les doy la más cordial bienvenida y espero que estos espacios sean provechosos para su desarrollo profesional y para la apropiación y gestión curricular en sus comunidades educativas. Les queremos recordar que estos webinars están siendo grabados y quedarán disponibles públicamente en el canal de YouTube de la página web de la Unidad de Currículum y Evaluación, curriculumnacional.cl. También les invitamos a dejar sus preguntas a través del chat para que al final de esta conferencia puedan ser respondidas. A continuación les dejo con Tatiana Soto, la coordinadora del equipo de Historia, Geografía y Ciencias Sociales del equipo de Desarrollo Curricular de la UCE. Adelante, Tati. Muchas gracias, Rodrigo. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, también a nombre del Ministerio de Educación y la Unidad de Currículum y Evaluación, les envío un cariñoso saludo a las y los docentes que ejercen en la educación para personas jóvenes y adultas, de manera particular al profesorado de Historia, Geografía y Ciencias Sociales y Educación Ciudadana. Ya también extendemos este saludo a todos los integrantes de las comunidades educativas, a las familias, académicos e investigadores, a las y los estudiantes y al público en general que tienen y manifiestan interés por la implementación de estas nuevas bases curriculares que desde el año 2025 actualizaron los aprendizajes para la modalidad de educación para jóvenes y adultos, y a partir de este año 2026 entra en vigencia el segundo nivel de educación básica de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, y el primer nivel de educación media en esta misma asignatura. Como Rodrigo señaló, mi nombre es Tatiana Soto. Yo desempeño efectivamente el rol de coordinadora en el equipo de Historia, Geografía, Ciencias Sociales y Educación Ciudadana, y junto al equipo que conformo trabajamos en la elaboración, en el diseño y los procesos de ajuste de las bases curriculares y también de estos programas de estudio que hoy día les queremos presentar. Antes de partir, antes de comenzar, me gustaría invitarlas e invitarlos a que pudieran escanear el código QR que está en la portada de esta presentación, o directamente dirigirse a la página de Currículum Nacional. Allí ustedes van a poder descargar el programa para el primer nivel de educación media. ¿Ya? Esta versión está en decreto en trámite, pero sin duda es relevante que la puedan ya guardar en sus computadores para efectos de poder hacer uso de él, y próximamente va a estar disponible el segundo nivel de educación básica, ¿ya? Para todos los efectos. Bueno, esta presentación que voy a desarrollar hoy día busca mostrarles a ustedes cómo han sido diseñados estos programas de estudio em, a partir de la definición que las bases curriculares hacen de los aprendizajes en nuestra asignatura. Entonces, comencemos. Bueno, para comenzar, tenemos que pensar cómo son las bases curriculares de EPJA en nuestra asignatura. A nivel general, cuando pensamos en las bases curriculares de educación para jóvenes y adultos, estamos enfrentándonos a unas bases curriculares que tienen un diseño diferente. Es un diseño que buscó mostrar de forma más directa la tridimensionalidad del aprendizaje, y eso lo vamos a ir viendo a medida que avance esta presentación, y por lo tanto sus aprendizajes se configuran tanto considerando las habilidades del siglo XXI, esto en conformidad con lo que ya han definido las bases curriculares de tercero y cuarto medio en educación regular, los objetivos de aprendizaje que fundamentalmente han definido habilidades y actitudes, conocimientos esenciales y al mismo tiempo un cuerpo de grandes ideas que actúan como propósitos formativos para cada uno de los niveles de nuestras asignaturas. Por lo tanto, cuando pensamos en las bases curriculares de educación para jóvenes y adultos, nos enfrentamos entonces, por comillas, primera vez, algunas y algunos de ustedes se desempeñan probablemente también
con otros currículum, por lo tanto tienen algún nivel de familiaridad con las habilidades del siglo XXI, si lo han hecho en tercero y en cuarto medio, tienen afinidad o reconocimiento, familiaridad con los objetivos de aprendizaje, pero sin duda es completamente nuevo, novedoso en estas bases curriculares y en el conjunto del ecosistema curricular chileno la mención, perdón, la mención a conocimientos esenciales y a las grandes ideas. ¿Qué significa esto? Vamos a entender que el aprendizaje para la educación para personas jóvenes y adultas y también en nuestra asignatura se presenta definido, prescrito en estas tres unidades distintas que en suma culminan, agrupan el aprendizaje completo. Vamos a reconocer en primer lugar los propósitos formativos, las grandes ideas, ¿ya? No son lo mismo, pero tienen una presencia en las bases curriculares como propósitos formativos y luego esto se condensa como grandes ideas en el programa de estudio. Vamos a ver los objetivos de aprendizaje, ¿cierto? Los OAS, que van a estar caracterizados en nuestra asignatura por ser habilidades y actitudes y un conjunto de conocimientos esenciales que están caracterizados por los conocimientos que desarrolla la asignatura. ¿Por qué esto es importante? Porque tanto las grandes ideas, los objetivos y los conocimientos esenciales cambian de nivel a nivel. Se presentan en progresión y deben ser desarrollados conforme las particularidades de cada uno de los niveles. Entonces, si miramos, por ejemplo, en la presentación, cuando hablamos de una gran idea, cuando hablamos de gran idea, vamos a hablar justamente del conjunto de conceptos, principios, teorías, diríamos líneas comprensivas, metas de comprensión que la asignatura ha definido para cada uno de los niveles. Por lo general vamos a ver 3 o 4 por nivel, ¿ya? La suma final vamos a tener como 16 grandes ideas, 16 grandes comprensiones, metas comprensivas en los 4 niveles de donde se desarrolla la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales y la asignatura de Educación Ciudadana, ¿cierto? Que es la asignatura que se desarrollará a partir del próximo año en el segundo nivel de educación media. Entonces, las grandes ideas son un conjunto de conceptos, principios, teorías, metas comprensivas que se espera que los estudiantes comprendan en cada nivel a partir de los conocimientos de las habilidades y de las actitudes, ¿ya? Estas apuntan a comprender para qué se aprende. Y cuando hablamos del para qué se aprende, no significa que es un propósito inalcanzable o que se logra eh, más allá del nivel. Es la sumatoria, es una comprensión que resulta en la suma de las partes que integran este todo. Es decir, cuando yo desarrollo los OAS en conjunto con los conocimientos esenciales y alineados en torno a esta gran idea, estoy logrando que los estudiantes desarrollen esta meta comprensiva y el conjunto de metas comprensivas prescritas para un nivel. Por ejemplo, en segundo nivel de educación básica, tenemos la siguiente gran idea, tenemos 3 en este nivel. El estudio de la historia, la geografía y las ciencias sociales nos permite conocer y comprender el pasado y el presente y nuestra propia experiencia de vida. Esa es una gran idea, ¿ya? Que de alguna manera compromete no solamente el carácter epistemológico y metodológico de las asignaturas y por tanto de las disciplinas que la conforman, sino que también se vincula con las particularidades que esta asignatura se ha comprometido a desarrollar en relación con el desenvolvimiento de los seres humanos, de las personas, de las ciudadanas y ciudadanos. Es decir, nuestras estudiantes y nuestros estudiantes, de alguna manera, al aprender historia, geografía y ciencias sociales, van a poder conocer y comprender mucho mejor su pasado, el pasado, y también comprender su presente. Junto con la gran idea tenemos este segundo componente ya de las bases curriculares que son más conocidas ya a este momento, que se llaman los OA, los Objetivos de Aprendizaje. Una particularidad probablemente para el desempeño de todas las historias, también soy profesora de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, es que en general cuando nosotros hablamos de objetivos de aprendizaje en nuestra asignatura y si miramos, por ejemplo, el currículum de, por ejemplo, segundo medio, ¿ya? En la educación regular nos damos cuenta que estos OAS se componen tanto de conocimientos como también de habilidades. En el caso particular de EPJA, vamos a tener estos OAS
construidos fundamentalmente en torno a actitudes y habilidades, habilidades y actitudes, en ese orden en la redacción, ¿ya? Por tanto, los objetivos definen los aprendizajes terminales esperables para una asignatura dada, en este caso nosotros, nuestra asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, y abordan lo que el estudiante tiene que aprender en materia de habilidades y de actitudes. No son un cómo, no son un medio, ya son un fin. Y esa finalidad define un qué, pero la naturaleza de ese qué es de carácter procedimental, tiene que ver con formas de pensamiento y es de carácter actitudinal, es decir, tiene que ver con un conjunto de disposiciones que suponen el alcanzar ciertas prácticas y por tanto ciertos hábitos en el desarrollo de nuestra disciplina. Por ejemplo, en el ámbito del pensamiento temporal y espacial, y ahí hago un punto, nosotros decidimos conservar los 4 ejes de habilidades que están en las bases regulares, también en educación para jóvenes y adultos. Esto justamente para resguardar que las metas de aprendizaje, resguardando las particularidades de las diferentes modalidades, conserven también pisos comunes en términos de aprendizaje. Por lo tanto, si pensamos en el pensamiento temporal y espacial, ya vamos a reconocer un OA, que es caracterizar distintos periodos históricos, considerando principales hitos y procesos. Hasta ahí tenemos fundamentalmente una habilidad vinculada a historia, tiene que ver con el pensamiento temporal, ¿cierto? Periodos históricos, considerando conceptos, hitos y procesos, utilizando las herramientas disponibles para aprender y resolver problemas. Ahí tenemos una actitud, por algún momento, una actitud que tiene que ver con el desenvolvimiento en contextos dados, ¿ya? Como por ejemplo el resolver algunos problemas. Por lo tanto, una actitud positiva a la resolución de problemas utilizando estructuras conceptuales temporales. No decimos allí de qué periodo, ¿cierto? No tenemos el periodo. ¿Dónde vamos a encontrar eso? Cuando veamos los conocimientos, ¿ya? En el caso de los periodos, pero también vamos a encontrar los conocimientos vinculados a geografía, a educación ciudadana, a economía, etc. Los conocimientos esenciales reúnen un conjunto de definiciones que dan cuenta de redes conceptuales coherentes y ricas que permiten generar muchas conexiones, ¿ya? Y la comprensión de los fenómenos y el mundo. Son, de alguna manera, el contenido declarativo, son el contenido conceptual, ¿ya? Que está conceptual a nivel del conocimiento disciplinar y que está puesto justamente en este listado de conocimientos esenciales. Un ejemplo es características del conocimiento de la historia, la geografía y las ciencias sociales. Entonces, por ejemplo, si sumamos las 3 partes que estábamos mirando, la gran idea vinculada con por qué razón necesitamos aprender historia, geografía y ciencias sociales, la, el objetivo de aprendizaje vinculado con la secuencia y el reconocimiento de hitos y procesos, y luego este conocimiento que de alguna manera habla de que hay características que son propias del conocimiento histórico y geográfico, uno fusionando todos esos elementos puede finalmente desarrollar los aprendizajes en EPJA. Y eso se mantienen como este engranaje que vemos allí. Tenemos la gran idea, ¿cierto? Tenemos los objetivos de aprendizaje y habilidades y actitudes que son centrales, los conocimientos esenciales que se van articulando. Fíjese, ahí tenemos en color celeste los 3 conocimientos esenciales. Puedo combinar varios conocimientos esenciales, puedo combinar varios objetivos de aprendizaje, ¿ya? Y incluso vincularlo con otro elemento fundamental que proponen estas bases curriculares, que es un espacio em, ya no obligatorio, sino más bien electivo, en donde uno puede trabajar ciertos temas de profundización que el profesorado puede elegir y por tanto ofrecer a la y los estudiantes para justamente lograr la comprensión profunda que se busca con esta triada de elementos que ya hemos señalado. Cuando pensamos en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, y de alguna manera yo ya se los anticipaba cuando planteaba algunos de los ejemplos de grandes ideas, objetivos y conocimientos esenciales, nuestra asignatura tiene propósitos. Esos propósitos suponen los compromisos que esta asignatura se traza respecto de la formación de la y los estudiantes en esta diferenciación, en esta modalidad, perdón. Y en este contexto, también resguardamos que los propósitos de la asignatura estuviesen también de la mano, fueran coherentes con el proceso de actualización disciplinar,
ya que se ha desarrollado en el campo de la didáctica y de las disciplinas que conforman nuestra asignatura, pero también en la actualización en relación con el currículum, es decir, qué es lo que están aprendiendo las y los estudiantes de educación para jóvenes y adultos, no solamente en Chile, sino que en el mundo, qué están aprendiendo las y los estudiantes en nuestra asignatura en Chile y en el mundo y por tanto hacer conversar todas esas definiciones. Es decir, nosotros queremos resguardar un compromiso con la actualización disciplinar que está a la base de los propósitos de la asignatura. Y en ese contexto destaca como propósito de la asignatura desarrollar habilidades y actitudes y conocimientos, es decir, la tridimensionalidad del aprendizaje para comprender su presente, el presente de la y los estudiantes, y desenvolverse como ciudadanas y ciudadanos activos e informados en un mundo cada vez más global, plural y cambiante. Ahí esta oración, que tiene mucha información, y que presentamos ahora para efectos de que ustedes las vayan trabajando, probablemente ya la vienen trabajando hace un rato, eh, es algo que probablemente vamos a ir empapándonos, vamos a ir sumergiéndonos mucho más profundamente a medida que nos vayamos y que se vayan apropiando de estas nuevas bases curriculares. Esta idea del mundo cada vez más global, plural y cambiante, o sea, tiene que ver con las dinámicas, que no solamente son respecto del conocimiento de nuestras disciplinas, sino que también tiene que ver con la propia vida de las y los estudiantes, y al mismo tiempo el compromiso con esta asignatura traza respecto de la formación de ciudadanas y ciudadanos activos e informados. Además, por medio de esta asignatura se busca alcanzar progresivamente aprendizaje, vale decir, habilidades, actitudes y conocimientos, para que y los estudiantes puedan pensar críticamente, comprender perspectivas distintas a las propias, elaborar puntos de vista y comunicar sus ideas de manera efectiva. Esto supone, por cierto, reconocer no solamente la importancia del desarrollo de habilidades, sino que el desarrollo conjunto a las habilidades de conocimiento y la orientación de ambos elementos por estas afirmaciones que conforman estas grandes ideas. Eso es un elemento muy importante porque, de alguna manera, la estructura de este currículum invita a la integración de sus componentes de manera mucho más elocuente, y en ese sentido hay una apuesta de parte del Ministerio de Educación porque este diseño facilite esa integración, hacer conversar estos tres elementos, grandes ideas, propósitos del nivel, digamos, propósitos comprensivos, metas comprensivas, objetivos y conocimientos esenciales. Al mismo tiempo, esta asignatura da valor al ejercicio de una ciudadanía activa y respetuosa con la democracia. Da valor también al compromiso con el bien común, por lo tanto, desarrolla un conjunto de actitudes que propician precisamente aquello, y un sentido de responsabilidad propia con las propias acciones, y también a nivel intra e intergeneracional. Y eso también tiene que ver con un compromiso no solamente en relación con las otras personas, con mi sociedad, sino que también con el medio ambiente. Finalmente, el conjunto de aprendizaje de la asignatura permite que la y los estudiantes, busca permitir que la y los estudiantes se enfrenten a los desafíos personales y aquellos propios de un mundo complejo. Ya cuando hablamos de un mundo global, plural y cambiante, es básicamente un mundo complejo, intersectado por un montón de elementos que le dan complejidad y que complican muchas veces su comprensión. Pero justamente todos estos aprendizajes buscan contribuir a la comprensión de aquello para poder actuar mejor en su presente, estableciendo conexiones con el pasado y, por cierto, dando vitalidad, valoración y relevancia a las propias experiencias vitales que son tan ricas en la educación para jóvenes y adultos, para trazar sus planes presentes y futuros. No solamente sus planes futuros, sino sus planes presentes y futuros. En ese sentido, además, la asignatura recoge un enfoque, ¿ya?, que también está en línea con lo que han sido definidos como enfoques para la asignatura, tanto en Chile como en otros países en el mundo, y por tanto asume un enfoque multidisciplinar e integrado, es decir, básicamente nuestra asignatura es una asignatura que se compone de distintas disciplinas y que suponen un diálogo entre sí. Es decir, el conjunto de estas disciplinas favorecen y enriquecen un diálogo que permite una comprensión mayor y más profunda. ¿Ya? La inclusión de actores y escalas diversas. En ese sentido es muy importante reconocer que el enfoque de la asignatura busca que la actoría, por así decirlo, el protagonismo de las y los, el protagonismo de los sujetos en la historia no está solamente eh, limitado a estos grandes personajes, sino que a veces hay colectivos que no podemos distinguir las individualidades, que son muy importantes.
¿ya? Hay además distintas escalas que entran en vinculación, ¿cierto? El valor que tiene lo local, lo regional, lo nacional. Cuando me refiero a lo regional, me refiero a lo latinoamericano, a lo que es común en términos de trazas más grandes que el Estado-Nación. Y por ciento, la escala global. La relación entre todo aquello es importante. Actores como pueblos originarios, los pueblos indígenas, las mujeres, los migrantes, son sin duda, entre otros, sujetos importantes a incorporar dentro de los procesos de aprendizaje. Se busca al mismo tiempo que esta asignatura está enfocada, esta asignatura, por la promoción de un pensamiento crítico, vale decir, supone ya que la construcción del conocimiento en las disciplinas requiere el uso de evidencia para poder tomar posturas fundamentadas, posiciones transparentes que permiten orientar las definiciones y al mismo tiempo respaldar las posturas. En ese sentido, hay un claro compromiso de esta asignatura por promover de forma creciente el uso de las evidencias, lo vamos a ver más adelante, la lectura crítica, la escritura, etcétera. La formación ciudadana y ética, por cierto, ya lo anticipamos en el propósito formativo, es también un enfoque, vale decir, se busca que los estudiantes eh, logren ser ciudadanos, pero la forma en cómo se consigue esa ciudadanía es una ciudadanía crítica, basada en conocimientos, basada en un respeto por la convivencia democrática, basada en los respetos humanos, la participación y el ejercicio responsable de la ciudadanía. Y la comprensión y acción frente a desafíos contemporáneos. Esta asignatura reconoce que una de las razones por las que hay que construir este aprendizaje, este conocimiento, es porque la y los estudiantes están llamados, junto con todas y todos, a participar en el mejoramiento de la sociedad, a enfrentar los desafíos comunes, colectivos, que por cierto, a los que nos enfrentamos permanentemente. Cuando ustedes se enfrentan a la asignatura en las bases curriculares y también si lo ven en el programa de estudio y van al nivel específico, miremos en este ejemplo, el segundo nivel de educación básica, esto es lo que vemos grosso modo, ¿ya? Vemos en el primer enunciado, en el nivel 2 de educación básica, no sé si todos van a alcanzar a leer, pero lo pueden ir mirando ya en el documento que descargaron, se espera que los estudiantes comprendan que ya están estas tres aseveraciones, estas tres premisas, estas tres grandes ideas que actúan como tesis, que unifican y fundamentan los aprendizajes que se van a desarrollar. Luego, los objetivos de aprendizaje, en general son 6, ¿ya? En este caso tenemos 3 OAs relacionados con el pensamiento temporal y espacial, uno con el análisis y trabajo con fuentes, otro con pensamiento crítico y un último de comunicación, ¿ya? Si miramos la composición de los objetivos, van a ver, en primer lugar, una escritura vinculada con la habilidad, con el conjunto de procedimientos y habilidades, acciones que tienen que ver con lo metodológico, lo propio de las disciplinas, y luego unas definiciones de carácter actitudinal. Y luego la columna de conocimientos esenciales, donde van a aparecer, por ejemplo, pueblos originarios en Chile, ubicación geográfica, uso y dominio de recursos naturales, ya ese es, por ejemplo, el tercer conocimiento esencial, que no necesariamente es el que hay que ver en tercer lugar, ¿cierto? Está ahí en la posición 3, pero podría haber estado en la posición 2, en la posición 1. Lo mismo con los objetivos. El objetivo 1 no es necesariamente el objetivo primero y así sucesivamente. Los procesos de combinación también eh, hace mucho rato ya, pero también hay que transmitir eso, buscan ser flexibles, ¿vale? Es decir, ustedes pueden ir construyendo, ir observando incluso en la propuesta del ministerio en el programa de estudio, que su combinación es más bien flexible. Bien, em, ¿qué es un programa de estudio? Yo creo que todos estamos familiarizados de alguna u otra manera con qué es un programa de estudio. Pero si buscamos una definición, básicamente tendríamos que decir que es un documento técnico-pedagógico que construye una propuesta para implementar el currículum en una asignatura o nivel educativo específico. Yo además agregaría que busca también ser un documento que ayuda a la apropiación curricular, es decir, un documento por medio del cual el ministerio se comunica directamente con las comunidades educativas y el profesorado de nuestra asignatura para decir, miren, esta es una posibilidad de pensar y de ordenar las bases curriculares vigentes en nuestra asignatura. Orienta la implementación de las bases curriculares en aquellos establecimientos que no han optado por la elaboración de programas propios. Sabemos que los establecimientos pueden construir programas propios, ya que son las bases curriculares y no el programa lo obligatorio.
¿ya? Pero si no tengo programas propios, el programa de estudio se vuelve la propuesta a implementar. Además, los programas de estudio plantean actividades que permiten desarrollar los aprendizajes prescritos en los objetivos de aprendizaje, en las grandes ideas y en estos conocimientos esenciales por cada uno de los niveles. Si pensamos, por ejemplo, en los principios que de alguna manera articula o busca articular el programa de estudio, aquí está el QR por si los que llegaron tarde pudieron descargarlo aquí, el programa directamente, vamos a ver que, por una parte, el programa de estudio desarrolla aprendizajes centrados en habilidades. Hay un foco muy importante a eso. En nuestra asignatura, las habilidades son, y en esta propuesta en particular, son un qué aprende el estudiante, no un cómo, no son un medio solamente, ya son un qué, son una finalidad. Y se desarrollan en completitud cuando yo las combino, las integro con, las infundo, como dirían algunos didactas, algunos pedagogos, en conocimientos y las oriento por estas grandes ideas. Además, los programas de estudio proponen autonomía institucional, es decir, dan libertad para adaptar o crear planes propios, planes y programas propios, conforme el proyecto educativo institucional, o al mismo tiempo contextualizar, modificar las actividades conforme estas mismas definiciones institucionales, favorecen, buscan dar ejemplos que faciliten la contextualización. Es imposible en un programa de estudio reproducir contextos porque todos los contextos son distintos entre sí. Pero sí un programa de estudio debería garantizarles a ustedes que al mirarlo yo pudiera mirar mi contexto y hacer entonces eh, adaptaciones, modificaciones, incorporaciones, exclusiones con el objetivo de adecuarlo a mi estudiantado. Entonces, por lo tanto, estas actividades que les voy a mostrar a continuación, de alguna manera, proponen ser adaptables a la diversidad etaria, distintas según la diversidad de recintos educacionales que componen la educación para personas jóvenes y adultas y las distintas trayectorias, que en muchos casos sabemos que pueden ser trayectorias interrumpidas, ¿ya? Y al mismo tiempo, en términos de su organización, ustedes cuando se enfrentan al programa, que además es extenso, vamos a ver justo ahora el índice, pero es invitarlos a pensarlo de la siguiente manera. Van a ver allí, además de la introducción que muestra sus partes, un espacio para la transcripción literal de las bases curriculares, es decir, son espejos del documento de bases curriculares solo de la asignatura. Luego viene el proceso, las actividades de aprendizaje. Estas están presentes en una estructura de modular. Estamos hablando de 6 módulos en total, 4 de ellos, los primeros 4, de carácter obligatorio y 2 de carácter electivo, que están modelados, ya se modelan para que ustedes lo puedan trabajar incorporando dos metodologías, aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje a partir de la resolución de problemas. Entonces, que son propuestas que ustedes pueden utilizar, que pueden adecuar, modificar y ampliar según sus propias necesidades. Cuando miremos el programa, como les decía, nosotros, bueno, somos así, los profesores de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, son extensos nuestros programas porque además hemos querido reunir en ellos también em, conjuntos de recursos, ya fuentes, variedad de fuentes, para, para apoyar los procesos de búsqueda justamente de material educativo, ¿ya? Por lo tanto, entender una suerte como de la geografía del programa, de entender cómo se estructura, comillas, geográficamente el mapeo del programa, es muy adecuado hacerlo y probablemente la tabla de contenidos los va a ayudar mucho a ello. Los programas básicamente presentan consideraciones generales, donde van a encontrar el perfil de egreso de los estudiantes de EPJA, contextualización curricular e inclusión y diversidad, que son principios que están escritos justamente en lo que se llaman consideraciones generales. Luego van a encontrar las orientaciones pedagógicas del programa de estudio de EPJA y lo que ahí van a encontrar básicamente son qué son los módulos obligatorios, qué son los módulos electivos, qué implica la metodología de aprendizaje basado en proyectos y la resolución de problemas, que son de alguna manera la innovación de esta lógica de programas de estudio, ¿ya? Y por lo tanto, lo que está ahí, la organización modular del programa. Luego van a presentar a la asignatura propiamente tal, y ahí vamos a encontrar lo que ya dicen las bases, los proyectos formativos de la asignatura,
su enfoque y la estructura curricular, para decir sus grandes ideas y objetivos, mensajes y conocimientos esenciales por cada uno de los niveles. Luego una propuesta acotada, pero orientadora respecto de cuáles podrían ser algunas orientaciones didácticas y pedagógicas a considerar en nuestra asignatura. Y finalmente, el desarrollo de las actividades de aprendizaje, que en este caso le hemos denominado las actividades de desempeño, que están contenidas en cada uno de los módulos. Cada módulo obligatorio tiene 4 actividades de desempeño, ya lo vamos a ver. Antes de entrar a eso, cuando pensamos los programas de estudio, también pensamos en un posicionamiento didáctico-pedagógico respecto de el cual poder colaborarles en el proceso de la planificación. Vale decir, al, al, al ser de alguna manera como juez y parte, haber trabajado en el diseño de las bases curriculares y luego plantear también sus procesos de implementación y apropiación por medio del programa de estudio, tratamos de condensar en el programa de estudio los lineamientos que tuvimos a la vista cuando pensamos en las bases curriculares de la educación para jóvenes y adultos en nuestra asignatura. Por lo tanto, al planificar, les proponemos tener en consideración, esto aparece ya en el programa de estudio, pero cuestiones como la siguiente. Sin duda, de forma progresiva, se quiere fomentar la lectura y la escritura. ¿Ya? Para ello, ustedes van a ir viendo y eso van a ver un conjunto de fuentes que van a estar presentes en el programa de estudio que pueden ser utilizadas o pueden ser usadas como orientación para seleccionar otras, ¿ya? Donde la clave está en promover una lectura y una escritura en la asignatura, ¿ya? Es decir, cómo leemos y cómo escribimos al escribir en historia, al leer sobre historia, al escribir sobre geografía o en geografía y sucesivamente. Entonces, el objetivo del fortalecimiento de la lectura y la escritura busca apoyar los procesos de recogida, de selección y de comunicación de información, junto con facilitar y favorecer la selección de evidencias para respaldar las afirmaciones que se van sosteniendo y construyendo a lo largo del proceso de aprendizaje. En segundo lugar, promover la curiosidad y la imaginación, ¿ya? Esto significa la formulación de preguntas y la habilidad de la búsqueda. La investigación es una cuestión importante en estos programas de estudio, pero al mismo tiempo también aprender a imaginarse. La experiencia, y ustedes lo saben mejor que yo, la experiencia de sus estudiantes es muy variada y probablemente se condensa en una sala de clases trayectorias de vida muy diferentes entre sí. Aprender a pensar históricamente supone también aprender a imaginar otros tiempos y sin duda cuando uno tiene mayor acervo de vida, imaginar puede resultar mucho más fácil. Por lo tanto, quisimos aprovechar eso y fortalecer y fomentar la curiosidad y la imaginación en la asignatura. Para ello, generamos justamente actividades y partes de las actividades que promueven aquello. Dar espacio y valorar los propios contextos y las experiencias personales. Eso es tan importante que incluso la estructura de las actividades que vamos a ver en unos minutos más, dan espacio explícito a la situación experiencial como inicio, como actividad de enganche, de inicio, de iniciación del proceso de aprendizaje en una actividad de desempeño, promover el pensamiento crítico frente a los conflictos de la sociedad y sus formas de organización. Esta cuestión es bastante relevante puesto que en los procesos de consulta que tuvimos incluso con ustedes, cuando tuvimos los diálogos en el proceso de elaboración de estas bases curriculares, pero también incluso en los diálogos que tuvimos con ocasión de la actualización de la priorización curricular, la importancia de lo que pasa en el mundo era una cuestión importantísima para poder desarrollar los aprendizajes de la asignatura. Cuestión que hoy día quisimos también incorporar de forma mucho más explícita en esta propuesta de programa. Fortalecer la valoración de la diversidad de la sociedad y del pluralismo, ¿ya? Promover el trabajo con el diálogo y los problemas socialmente relevantes. Esto es una cuestión que está siendo muy importante como líneas de investigación en la didáctica de la historia, de la ciudadanía, de las ciencias sociales e incluso también de la geografía. ¿Ya? Los problemas socialmente relevantes son situaciones cotidianas que se problematizan en función de reconocer aquello que requiere acciones ciudadanas de parte de la y los estudiantes, pero al mismo tiempo también temas frente al cual temas frente a los cuales nosotros nos distanciamos y por lo tanto el proceso de aprendizaje tiene que ver con reconocer esos conflictos y promover la comprensión y el diálogo. Enfatizar el uso directo y sistemático de fuentes de diversa naturaleza es un elemento que está a la base de la propuesta de los programas
de la asignatura no es una novedad. Nosotros, digo nosotros como el conjunto del profesorado de Historia, Geografía y Ciencias Sociales hace ya por lo menos unos 30 años, si no mucho más, que le hemos ido dando creciente relevancia a las fuentes como proceso sobre el cual se construye el aprendizaje. Aquí no se hace de manera diferente, se mantiene y se profundiza esa premisa como una orientación didáctico-pedagógica, fortalecer el aprendizaje de habilidades por medio de la explicitación. Van a ver, ahí hay un espacio dentro de la secuencia propuesta para las actividades, donde hablamos de la práctica guiada y de la práctica independiente, precisamente como el espacio específico para trabajar en fundamentalmente, no exclusivamente, pero fundamentalmente, los objetivos de aprendizaje, la valoración y la promoción de la diversidad, la interculturalidad, la democracia, los derechos humanos y la sustentabilidad. Eso es bien evidente en nuestra asignatura, pero no solamente busca ser conocimiento, sino que también habilidad y actitud, ¿ya? En tanto, el conjunto de esos elementos constituyen un aprendizaje. Por lo tanto, pensamos, por ejemplo, en materia de derechos humanos, no hablar sobre o no trabajar sobre derechos humanos o por medio de los derechos humanos, sino que también para los derechos humanos. Entonces está esta idea de la educación en derechos humanos y finalmente una última idea de estas orientaciones es problematizar cómo las relaciones sociales están cada vez más mediadas por la tecnología y el mundo digital y ello requiere de nosotras y nosotros desafíos éticos, supone desafíos éticos, implica acción respaldada en la ética. Mirando ahora ya a una escala mayor, digamos, con un nivel más fino, los programas de estudio, vamos a reconocer esta idea. Tenemos 4 módulos obligatorios y 2 módulos electivos. Eh, Cada uno de esos módulos organiza los objetivos de aprendizaje, los conocimientos esenciales y las grandes ideas. O sea, cada módulo define una gran idea, ¿ya? Por lo tanto, si tenemos 4 grandes ideas en el nivel, cada módulo va a haber desarrollado una de ellas. Si tenemos, en el caso del segundo nivel de educación básica, 3 grandes ideas para el nivel, vamos a tener 2 módulos que desarrollan una misma gran idea, ¿ya? Objetivos de aprendizaje que son diferentes en cada uno de los módulos. Puedo repetir algunos objetivos de aprendizaje, por cierto, y conocimientos esenciales que son diferentes en cada módulo, pero también puedo repetir algunos en cada uno de esos módulos. Y 2 módulos electivos, uno con un modelamiento de una actividad que desarrolla gran idea, objetivos de aprendizaje y conocimientos esenciales en torno al aprendizaje basado en proyectos y otra en torno al aprendizaje por resolución de problemas. Em, es lo que le estaba diciendo. O sea, son módulos electivos que ofrecen oportunidades de profundizar los OA, los conocimientos esenciales y la gran idea, pero ahora desde 2 metodologías em, distintas a aquellas que se trabajan en los módulos obligatorios. Cuando pensamos en la estructura de los programas de estudio, van a ver algo así. Van a tener en cada módulo, por ejemplo, acá sale módulo del nivel 2 de educación básica. A propósito, había un colega que preguntaba sobre cuándo se publicaba. Voy a después responder en profundidad esa pregunta, pero solo anticipo próximamente, está casi, casi. Em, Tenemos preguntas. Cada pregunta, de alguna manera, lo que hizo fue volver pregunta a la gran idea. ¿Ya? No hay una mayor innovación al respecto. Entonces, esa gran idea la volvimos una pregunta para que sea una pregunta que actúa de hilo conductor del módulo completo. Entonces, ustedes van a ver módulo obligatorio, cada uno de los módulos con su pregunta, que de alguna manera refleja la gran idea, y en los módulos electivos, una de las grandes ideas, esta es una pregunta que incorpora un nivel mayor de profundidad. Luego, cuando pensamos la estructura de los programas en sus organizaciones modulares, esto es como básicamente, si miramos ahora ya dentro del módulo. Dentro del módulo hablábamos de esta pregunta que organiza, vamos a tener una visión panorámica del módulo, probablemente los que ya tienen el programa abierto, en simultáneo a que me estén escuchando, pueden ir mirando eso, se van a encontrar con la visión panorámica del módulo, donde va a aparecer la gran idea, los OAS que se desarrollan en ese módulo, los conocimientos esenciales y el tiempo destinado para el módulo. Luego, si uno da vuelta a la página, va a ver el propósito del módulo, que de alguna manera trata de especificar qué busca el módulo en particular, y ahí hay un alineamiento concreto
de los OA, los conocimientos esenciales y esa gran idea. Luego una ruta de aprendizaje que muestra, que la voy a mostrar porque lo que muestra es justamente cómo se van articulando las actividades de aprendizaje para responder la pregunta, que a su vez refleja la gran idea del módulo, y finalmente las actividades de desempeño. En el caso de los módulos electivos, el basado en resolución de problemas, tenemos la misma estructura, gran idea, OA, conocimientos esenciales y tiempo. El propósito del módulo, estamos igual. Una presentación, acá hay en cambio, porque vamos a trabajar solamente una gran actividad de resolución de problemas, una presentación del problema y las etapas para elaborar la solución al problema. Y en el caso del ABP, del módulo de aprendizaje basado en proyecto, mismo visión panorámica del módulo, presentación del proyecto, las habilidades y actitudes del siglo XXI, las asignaturas involucradas, ahí estamos trabajando justamente integración con otras asignaturas, las etapas, los recursos, los productos del proyecto. Esta es la portada de nuestro programa, este es el programa que hoy día tenemos publicado, ¿ya? Este programa lo tenemos publicado porque fue aprobado en enero. Nosotros tuvimos recién la aprobación del Consejo Nacional de Educación hace una semana del programa del nivel 2 de educación básica. Por eso está, de hecho, está en este mismo computador haciendo los arreglos finales para poder subirlo con decreto en trámite y en edición. Ojalá la próxima semana, más tardar, va a estar en los próximos 10 días. Es decir, estamos hablando de que estamos en los tiempos para poder subirlo. Sabemos que estamos ahí un poco atrasados, pero insisto, fue aprobado recientemente. Pero les queremos, a pesar de ello, mostrar básicamente cómo organizamos la visión panorámica del programa de nivel 2 de básica. Tenemos los 4 módulos obligatorios y ahí tenemos, por ejemplo, en el módulo 1, la pregunta es cómo se construye el conocimiento sobre el pasado y el presente de las sociedades humanas, y todo el módulo desarrolla esa pregunta por medio de sus actividades de aprendizaje. Esa pregunta, como ustedes ven, está absolutamente de la mano y alineada a la gran idea que un poquito antes les mostraba como ejemplo de grandes ideas. El módulo 2, de qué manera el espacio geográfico es producto de la relación entre el ser humano y el medio. Módulo 3, de qué manera la relación entre el ser humano y el medio aporta en la construcción de la cosmovisión de las distintas sociedades. Y módulo 4, por qué una sociedad organizada democráticamente debe promover la justicia, la igualdad y el respeto por la diversidad. Inmediatamente, todos que somos colegas podemos distinguir cuáles son como los conocimientos esenciales que vamos a desarrollar ahí. O sea, el módulo 4 claramente va a desarrollar algunos conocimientos de institucionalidad política, ya en el módulo 3 vamos a desarrollar algunos conocimientos vinculados con los pueblos originarios, en el módulo 2 vamos a trabajar conocimientos vinculados con geografía, y en el módulo 1 vamos a trabajar algunos conocimientos vinculados con grandes hitos de la historia de Chile y el mundo. Entonces son básicamente eso. Y los objetivos de aprendizaje están en relación con eso, puesto que son coherentes con el desarrollo de esos conocimientos esenciales y viceversa. ¿Ya? Eso es importante porque es la base de la flexibilidad de la que señalaba anteriormente. De una gran idea uno puede construir varias preguntas. Acá hay ideas, ejemplos de preguntas. Se podrían construir otras y se podrían construir otras combinaciones de módulos. En el módulo electivo, por ejemplo, profundiza la pregunta del módulo 1 y, por lo tanto, también la gran idea que antes le mostraba, de qué manera comprender el tiempo histórico nos permite construir conocimientos sobre nuestro pasado y presente. Y la gran idea, perdón, la pregunta del módulo electivo 2, de qué manera rescatar la historia de los pueblos originarios, ya tiene que ver con el módulo 3, ya en mi región nos permite comprender mejor su presente. Entonces, ahí son dos grandes ideas que de alguna manera se traducen en una pregunta que le da un poquito más de profundidad a los aprendizajes desarrollados. Acá estamos mirando, solo para ejemplo, no es para que lo puedan detallar, pero ustedes mismos pueden ir mirándolo en su programa de estudio. Este es el ejemplo del módulo 1, ¿ya? Del primer nivel de educación media, ¿ya? Ahí ese I2 está de más. El primer nivel de educación media. Entonces, cuando ustedes se enfrentan al módulo obligatorio, lo primero que van a darse cuenta es que van a tener el propósito del módulo, ¿ya? Como les contaba, es un desarrollo más profundo y más elaborado del alineamiento que se propone entre los tres componentes que constituyen las bases
que constituyen los aprendizajes de las bases, este aprendizaje de gran idea, conocimiento esencial y objetivo de aprendizaje. Y luego está lo que hemos denominado la ruta de aprendizaje. ¿Ya? La ruta de aprendizaje transforma la gran idea en una pregunta y luego expone el propósito central de las actividades de desempeño ligados entre sí. Si uno hace la lectura secuenciada de estas 4 actividades, uno diríamos como que la suma de todas estas partes nos llevaría a poder responder esta pregunta. Luego, yendo más allá en el módulo, nos metemos en una actividad de desempeño. Por ejemplo, en la actividad número 1 de desempeño. ¿Qué vamos a observar? Vamos a tener el propósito de la actividad de desempeño, los objetivos definidos para desarrollar en esta actividad. Por ejemplo, en esta actividad se eligió, esta es la primera actividad del módulo 1 del nivel 1 de educación media, que es el que está publicado. OA1 y OA3 se desarrollan en esta actividad, se desarrolla un conocimiento esencial y un tiempo estimado de 6 horas pedagógicas. ¿Ya? Y luego se presenta lo que se denomina el desarrollo de la actividad. Y el desarrollo de la actividad lo que hace es presentar, acá hay pantallazos aparte, son un poquito más largas las actividades, a una secuencia propuesta, una secuencia didáctica, instruccional, si ustedes quieren, que busca desde la primero, que es el inicio de la clase, que se ha establecido como la situación experiencial, en donde nosotros generamos un proceso de enganche entre las experiencias propias del estudiantado de EPJA y los conocimientos que van a ser nuevos. Luego pasamos a la construcción del conocimiento. Ya, fundamentalmente esta etapa de la secuencia es rica para desarrollar los conocimientos esenciales y algunas nociones conceptuales vinculadas a las habilidades y a las actitudes. Luego la práctica guiada, en donde hay un proceso de modelamiento por parte del docente, una propuesta de modelamiento para que el docente la coja, para trabajar los OAs, fundamentalmente lo que habla de los procedimientos y las actitudes definidos en los objetivos. Una práctica individual en donde el estudiante hace ahora ya de manera más autónoma y potencialmente transferible aquello aprendido en la práctica guiada. Y finalmente una integración que actúa de cierre, de síntesis, en donde se integra el conocimiento previo con el conocimiento nuevo, o más bien los aprendizajes previos, habilidades, actitudes y conocimientos, con los aprendizajes nuevos, habilidades, conocimientos y actitudes, en una actividad que permite el levantamiento de información. Si bien siempre la evaluación es fundamental, puesto que seguimos el principio, ustedes saben, del decreto 67, que de alguna manera habla de que la evaluación es permanente. De esto lo vamos a ver después también porque se proponen orientaciones para la evaluación formativa. Cada una de estas etapas permite reconocer aquello que comillas, se va a ir produciendo como resultado de cada una de las etapas, permitiendo también dar algunas luces respecto a qué mirar, dónde mirar, cómo hacer la retroalimentación, etcétera. Em, a continuación, una vez terminada las actividad, el desarrollo de la actividad, ustedes van a encontrarse con orientaciones al docente, son em, propuestas que han buscado o fueron elaboradas para ayudarles en la implementación de la actividad, pero al mismo tiempo también entregando algunas claves respecto de la naturaleza de los aprendizajes, etcétera. La evaluación formativa, ahí hemos entregado pautas, orientaciones, indicadores de evaluación, criterios de evaluación y finalmente recursos y sitios web, que de alguna manera en el caso nuestro los recursos son muy ricos, incluso tenemos bibliografía. Los recursos van a poder encontrar dossier de fuentes con las que poder desarrollar. El conjunto entonces de lo que les he mostrado constituyen estos nuevos programas de estudio y los invitamos a entrar a la página de curriculumnacional.cl, explorarla. Hay un buscador específico, ustedes pueden poner EPJA o programas EPJA, Historia, Geografía y Ciencias Sociales, van a poder descargar este programa que ya está con edición publicado y en los próximos días poder descargar el otro programa para uso y trabajo de ustedes. Así que, sin más, dejo espacio a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Tati.
Tenemos algunas preguntas en el chat. La primera, Mati pregunta cuándo se publican los planes de segundo nivel. Perfecto. Me imagino que se hace referencia a los programas de estudio del segundo nivel de educación básica. Como les contaba un poco en la presentación, nosotros tuvimos recientemente, no más allá de una semana atrás, recibimos la aprobación de ese programa de estudio. Por esa razón no lo habíamos podido publicar, porque si no tenemos la aprobación no es posible publicarlo. En este momento estamos haciendo las últimas correcciones solicitadas por el Consejo Nacional de Educación para poder ponerlo a disposición de ustedes. Por lo tanto, eh, extiendo ya el compromiso de que en los próximos días, máximo yo creo que semanas, deberían estar disponibles en la página web. Así que de allí también la invitación a estar visitando permanentemente la página web para ver esa publicación. ¿Ya? Y los canales, además de difusión de información que tenemos, mi Instagram, etcétera, probablemente donde va a aparecer. Por lo tanto, un poquito de paciencia, disculpen esa tardanza, pero ha tenido que ver con los procesos propios de aprobación de los programas de estudio. Gracias, Tatiana. La segunda pregunta, Alejandro Soto nos pregunta si la implementación del trabajo en módulos que se presenta es optativa u obligatoria. No, la propuesta de modular tuvo como razón fundamental el darle más flexibilidad al programa. ¿Ya? Es decir, en el fondo, cuando se concibieron módulos en vez de unidades, se pensó en que en la, comillas, independencia y autonomía de cada estructura modular para darles mayor libertad de trabajo a ustedes. Pero en estricto rigor funciona como un conjunto o como un subconjunto más bien dentro del programa de estudio que reúne con una lógica y con la gran idea objetivos de aprendizaje y conocimientos esenciales. Por lo tanto, no supone prescripciones mayores a eso. No los obliga a ustedes a nada más que aquello. Lo importante es que yo puedo trabajar el módulo 3 antes del módulo 1, ¿ya? Y jugar con los tiempos en función de las particularidades de mi sala de clase, ¿ya? Pero si lo miras con detención, no supondría ninguna otra obligación. Gabriela Torres nos pregunta en relación con los programas de tercer nivel básico y segundo nivel de media, si se proyecta su publicación durante este año. Esperamos que así sea. Eh, Esos dos programas de estudio están listos por parte, por parte de su diseño, me refiero, no del diseño gráfico, me refiero de su elaboración, están listos y están prontos a ser presentados al Consejo Nacional de Educación para su evaluación y ojalá, si todo sale bien, para su aprobación. Cuando eso ocurra, recién allí podríamos publicarlo. Pero al igual que cómo trabajamos para estos programas, nos urge tenerlo lo antes posible para que ustedes lo conozcan. ¿Ya? Nosotros trabajamos mucho y mucho tiempo y con mucha dedicación para poder tener y publicar los programas de estudio que estamos conversando ahora lo antes posible, pero la verdad es que debido a los tiempos que hubo, no fue posible hacerlo antes. En el caso particular del nivel 3 de básica y el nivel 2 de media, queremos que eso sea antes, pero no depende del todo de nosotros. Como ustedes saben, la aprobación de las bases curriculares, las aprobaciones de los programas de estudio y las aprobaciones del plan nacional, del plan de estudio, perdón, depende del Consejo Nacional de Educación y está en nosotros la responsabilidad de entregar buenos productos para evaluación del Consejo, pero a veces el Consejo nos presenta observaciones que a veces condicionan su aprobación. Nosotros esperamos poder contar con la aprobación lo antes posible. Creemos que estos programas, al igual que el que ustedes conocen ahora, el nivel 1 de media, están en la misma calidad, en el mismo nivel. Por lo tanto, suponemos y esperamos que sean aprobados. De todas maneras, cuando esto ocurra, esperamos sea lo antes posible, se van a difundir por todos los canales que están disponibles en la página web para que los puedan conocer y atender con tiempo. Y vamos a hacer un webinar en aquella ocasión para presentar esos dos programas de estudio también. Y quizás necesitamos incluso dos webinars distintos, porque uno es educación ciudadana en nivel 2 de media y uno es historia, geografía y ciencias sociales en nivel 3 de básica. Y tenemos tiempo para una última pregunta muy interesante de Arturo Jaque Rojas, que nos pregunta si sigue siendo la metacognición de importancia clave para la implementación de estas bases.
Sí, absolutamente. De hecho, hay espacios de metacognición propuestos en las mismas actividades de aprendizaje, en las orientaciones al docente, ya, y el docente, a veces incluso en unas instancias de evaluación también hay procesos de metacognición. Nosotros elaboramos originalmente estos programas, hicimos actividades que buscaban justamente esta metacognición y ustedes van a poder ver algunas de esas actividades en las integraciones. Por ejemplo, reflexionar respecto a qué me estaban preguntando, cómo resolvía aquello que me estaban preguntando, por ejemplo, en relación con el desarrollo de las habilidades y los procedimientos, ¿ya? Entonces sí, la metacognición sigue siendo muy importante, pero en este caso se integra de forma, creemos nosotros, más orgánica al proceso de enseñanza-aprendizaje, que no solo sea de cognición, sino que también de reflexionar sobre cómo estamos pensando. No sé si hay espacio para una última pregunta. Bueno, yo creo que podemos estar, ahí hay una última pregunta para que la escriba Israel Robles en el chat, porque no se puede, tienen desconectado el micrófono. Pero por mientras también comentarles que en la página web de curriculumnacional.cl ustedes también pueden acceder a un conjunto de recursos. Como les contaba, cuando se diseñaron estas bases curriculares se resguardó que hubiese coherencia con las metas de aprendizaje que también están establecidas para la educación general. Por lo tanto, muchos de los aprendizajes que, por ejemplo, se trabajan, por ejemplo, en segundo nivel de educación básica, tienen un eco con quinto y sexto básico. Por lo tanto, algunos de sus recursos educativos pueden ser utilizados de forma transferible, de forma independiente, por así decirlo, de la modalidad. Eh, Creemos que allí es un buen recurso, por ejemplo, que alguien preguntaba por los nuevos libros. Bueno, todos los recursos educativos que se están hoy día están a disposición, están actualizados conforme a las bases vigentes en todo el sistema educativo, y aquellos que no, como estos que justamente hablan de ese de 12 años, van a actualizarse en el proceso. Pero los programas de estudio probablemente van a ser un excelente insumo y probablemente el insumo principal para recoger o para rescatar, digamos, también no solamente la implementación, sino además recursos como fuentes, mapas. em, Hay también rica información de carácter estadístico por ejemplo, en el de educación ciudadana, etcétera. Así, por lo tanto, el programa de estudio no es solamente obligatorio para quienes no tienen programas propios, sino que también son una excelente fuente de recursos que pueden ustedes ir adaptando, mejorando, incorporando, etcétera. No sé si habrá habido efectivamente una última pregunta. Parece que no, ¿Ale? No tenemos más preguntas en el chat. Ya, perfecto. Bueno, sin más, les agradecemos la atención, la convocatoria. Invitamos a que ustedes inviten a otros colegas a ver estos webinars. Estos webinars son subidos a la página de curriculumnacional.cl, por lo tanto pueden ser revisados y vueltos a ver las veces que ustedes quieran. En el chat está para descargar, bueno, la entrada a la página, el canal de YouTube de la USA, donde están también alojados, y otras preguntas, etcétera, que puedan ir teniendo. Así que un millón de gracias por su atención y nos vamos a ir viendo durante todo este periodo. Mucha suerte este año escolar. Un abrazo a todas y a todos. Que estén muy bien.